Sí, la que lo Me realiza y lo parece, pero programa más van a es focalizar Babel. en funciones. Pero seguramente estará apareciendo una novedad con los temas que van a estar incluidos, ¿sí? En el campus, así que estén atentos a eso. Sí, seguramente ahora ya Ceci nos va a dar aviso de eso. Y en el campus obviamente ya va a estar dispuesto. Bueno, chicos, vamos a seguir trabajando con las funciones de la clase anterior. Yo las voy a copiar acá en un papel para no tener que volver hacia atrás. Bueno, recuerden que ahora nosotros estamos resolviendo el punto 3, que justamente era el de graficar las funciones del punto 2. ¿Alguien se animó a seguir graficando alguna de las funciones que quedaban? ¿O no? En el campus está matrices, perdón, Cris, están haciendo una pregunta que nada que ver. Está lo de matrices Sí. porque ya empezaron con lo de matrices. No hicimos nada de Claro, la matrices, teoría va más simplemente avanzada. claro, está la teoría. Bueno, pero nadie contestó tu pregunta, Cris. Sí, está bien, Ceci, no pasa nada. Es entendible, están todos con la cabeza en otra cosa, me parece. Pero bueno, estaría bueno que se focalicen acá porque recuerden que la autoevaluación va a ser funciones y funciones no es un tema muy amigable si yo no lo entiendo desde el principio. Y hay cosas básicas que tengo que saber. Sí, ¿hay alguna consulta más? Si no, arranco. Profe, ¿qué trabajo es ese? Porque la otra clase a mí se me cortó el internet y no pude seguir. ¿Qué trabajo es? Este es el El de trabajo de funciones. funciones, el del 2021. Sí, pero ¿en qué punto habían quedado? En el punto 3, en el que estamos graficando las funciones, en ese habíamos quedado. Ok, gracias. De nada. Bueno, chicos, vamos a arrancar entonces. Ustedes lo que habían hecho con Ceci fue graficar las dos primeras funciones. Una era una función lineal, la otra era una función cuadrática, donde Ceci les dio todas las condiciones que tienen que tener en cuenta o las cosas que tienen que hallar para poder graficar de una forma más exacta a la función cuadrática. Ahora vamos a pasar a la siguiente función. La siguiente función, que es C, esperen un poquito que voy a cambiar de grosor porque... Bien. La siguiente función, que es C, se llama h de x y es una función por tramos. Menos x cuadrado más 1, si x es menor o igual que 0, y la raíz de x si x es mayor que 0. Bueno, en este caso, cuando nosotros tenemos que graficar una función por tramos, que obviamente es una única función dada por varias fórmulas que cumplen con cierta condición de existencia, es decir, que van a vivir en una parte del dominio y otras en otra parte, obviamente, y así completar el dominio completo de la función. Vamos a tener que tener en cuenta qué es lo que está ocupando cada una. Entonces, vamos con la primera parte, ¿sí? Que es menos x cuadrado más 1. ¿Qué tipo de función es esta que yo le estoy resaltando con verde? ¿Cuadrática? Excelente, muy bien. Esta es una función justamente cuadrática. Entonces, esta es una función cuadrática que va desde el menos... Uy, está muy finito esto. Espérenme un poquito que le vamos a cambiar el grosor también. Es que hoy justo en la clase de consulta se me había enloquecido y no andaba bien. Bueno, de menos infinito a 0 tendríamos que graficar esta parte de la función. ¿Por qué? Porque me dice es menos x cuadrado más 1 si la x es menor o igual que 0. Entonces, si yo tengo en cuenta esto que me dice acá como condición, el intervalo que debe ocupar
esa gráfica es de menos infinito a cero. Además, yo también tengo que tener en cuenta otra cosa, que como es menos x al cuadrado más 1, el menos s me está diciendo que las ramas de la parábola van a ir hacia abajo. Si yo tendría positivo, entonces las ramas irían hacia arriba. Pero en este caso, como es negativo, ya sé que mi gráfica tendría que ser algo más o menos así, una curva. Luego tengo la raíz cuadrada de x, que la vamos a hacer en color naranja, y me dice que ese tramo va a ocupar Dicen que desde es 4, es 1, no entiendo lo que están diciendo acá. Bueno, Es ahí voy, 4, es Ceci, para 1. que subo de nuevo la... Ajá, claro, lo que pasa es que lo repasaste arriba y yo... Ah, es un 4. Yo lo Perfecto, repasé. perfecto. Perdón, fue mi No pasa nada. No, 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 no. Si yo porque no imprimí el trabajo, el error es mío. Quédate tranquilo. Bien. Profe, disculpa antes que siga. ¿Cómo había dicho que Sí. si era positivo la función cuadrática Claro, iba a ir en realidad una función cuadrática sigue la siguiente fórmula, ¿no? F de x igual a ax cuadrado más bx más c. Si a es menor que 0, entonces la gráfica es así. O sea, si a es un valor negativo, las ramas van hacia abajo. Si a es mayor que 0, entonces las ramas van hacia arriba. Y eso parece mentira, pero en algunas ocasiones nos ayuda a ver bastante bien la gráfica, ¿sí? Y acuérdense que acá tenemos el vértice y acá tenemos el vértice también, ¿sí? ¿Hasta acá sí o no? Sí, ahora sí, profe, gracias. Perfecto, no, de nada. Ahora, como yo tengo la raíz cuadrada de x, si x es mayor que 0, ¿en qué tramo del dominio viviría esta parte, que sería la parte naranja? Sería, no tenés, para arriba. Ah, bueno, igual yo mañana... Claro, De no, cero no, más. no. Ahí está. De 0 a más infinito. Yo no les estoy diciendo cómo es la gráfica. La gráfica sí es para arriba, o sea, va a tener un puntito de comienzo y de ahí se va a extender hacia la derecha. Así va a ser su gráfica, digamos, porque es una raíz cuadrada. Es como una media parábola, digamos, acostada. Vieron que la parábola es, no sé, es como paralela al eje Y, la parábola. En cambio, esta va a ser como, no sé, la forma correcta no es decirle paralela, sino que va a seguir, va a estar como más orientada hacia el eje X, ¿sí? Esta está como más orientada hacia el eje Y y esta está como más orientada hacia el eje X. ¿Hasta acá sí o no? Sí. Bueno. Bueno, por ejemplo, eso yo hoy lo di en la clase de consulta. Dimos las distintas funciones. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que está, qué es lo que tenemos y qué es lo que ocupa de cada lado, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo todo esto que estoy marcando del dominio, va a tener que estar ocupado por la cuadrática, mientras que toda la parte de la derecha del dominio a partir del 0 va a tener que ser ocupada por la raíz cuadrada. Bueno, veamos cómo hacemos ahora. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder graficar una función? ¿Qué les dijimos con Ceci que ustedes tienen que calcular siempre cuando tienen que graficar una función? Primero saber el valor de X, ¿puede ser? Muy bien, F intersección el eje X y F intersección el eje Y. Cuando yo estoy haciendo F intersección el eje X, hago Y igual 0, lo cual me está diciendo que el resultado de esto representa en la función el conjunto de ceros. ¿Sí? O sea, en la gráfica, cuando yo voy a la gráfica, representa el conjunto de ceros. En la ecuación, entonces, nosotros estamos buscando la intersección con el eje X y en la gráfica, entonces, ya tenemos el conjunto de ceros que representa obviamente lo mismo. Entonces, como me dice que Y es igual a 0 y yo necesito tener en cuenta qué es lo que voy a graficar, obviamente,
de esta parábola, porque como me dice que esa parábola va a existir desde menos infinito a cero, toda la parábola no va a poder ser graficada, sino solo la parte que cumpla con esto, con esa regla de existencia que tiene ahí. Entonces, 0 igual a menos x cuadrado más 4, luego resuelvo esa ecuación, que ya sabemos por pasaje de términos, me queda menos 4 dividido menos 1, porque paso esto restando y esto dividiendo, y me queda x cuadrado. Lo cual me deja un menos 4 dividido menos 1, 4. Y ahora voy a pasar el cuadrado como raíz. ¿Qué me queda del lado derecho? ¿Qué pasaba cuando yo quería pasar un cuadrado o un exponente par como raíz? ¿Qué me generaba del otro lado? Módulo. Lo escuché entrecortado. Módulo. Muy bien, módulo, excelente, módulo. Entonces, eso quiere decir que acá me va a quedar el módulo de x igual a 2. Eso me genera dos posibles resultados. Un x igual a menos 2 y otra x igual a 2. Hay uno de los dos que no va a poder ser graficado según la condición esta. ¿Cuál de los dos El no 2. graficaríamos? El Excelente. 2. Digo, No se El graba. dos, muy el bien. 2. Exacto. El 2 no se va a graficar porque está justo en la rama que vamos a tener que borrar. Ahora van a ver por qué. Bueno, entonces Profe, Sx igual a 2, sí. ¿será que le puede cambiar el color a la letra? Porque medio que se pierde. Digo, al lápiz Bueno, de Diana. Por favor, gracias. sí, o quizás, y bueno, pero a ese lo dejo, digamos, para no perder el tiempo, si no vamos a tener que volver a escribir. Sí, profe. Le pongo más grueso, si no, capaz es por el grosor, capaz es lo finito que está, que se ve horrible, perdón. Bueno, ya encontramos las intersecciones Perdón, con los Cris, digo ejes y algo ya más definimos. y no te, no Bueno, te, no te trato de no interrumpirte más. Elías, me preguntaste que se te está complicando un poco con los reemplazos, y los reemplazos de la X, nosotros lo trabajamos específicamente en el punto 2, que si no me equivoco es el anterior a Sí, este. profe, Ajá, lo leí, sí. Lo que ajá. pasa es que lo estoy escuchando a Chris, digamos, y en la explicación quedé tipo, ¿qué? No entendí, pero no pasa nada, Ah, yo bueno, voy a está. investigar. Yo te entendí que no me habías entendido a mí lo que te habías contestado en el chat. No, solo fue una expresión nada más. Ah, ok. Disculpe. Bueno, bueno, listo. pero Elías, si no entendés algo de esto, me avisás, ¿sí? O sea, yo acá lo que estoy haciendo es la resolución analítica de cada una de las condiciones que son necesarias para graficar una parábola. En realidad, para graficar cualquier función, lo primero que tengo que buscar son las intersecciones con los ejes. Entonces, eso es como que me orienta dónde más o menos va a estar mi gráfica. Y obviamente también tener en cuenta qué forma tiene esa función, ¿no es cierto? Porque no todas las funciones tienen la misma forma. Algunas son rectas, otras son curvas. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, cuando llegamos hasta acá, ya hemos encontrado la intersección con el eje X, dijimos que este que está acá, ay, esperen porque está muy fino el lápiz ahí. Hoy tuve un inconveniente, Ceci, con la pizarra, entonces me quedó, No te quería puedo escribir con creer. una grabación, sí, quería escribir con algo más fino y me dejaba un rayón gigante. No sé si tenía lupa o qué, que no. A mí se me terminó Y hoy la ahora me pila pasa del lo avión. contrario. Ah, Se me puede trabó todo ser eso también. Era entonces. la pila. Sí. Ujú. Voy a ver si es eso. Bueno, entonces ya acá lo marco con rojo porque ese es el que no vamos a ocupar y ya dijimos cuál es la razón. Porque como nosotros vamos a graficar una sola de las ramas, porque es lo que me indica la condición de existencia acá, ese valor está fuera de la parte del dominio que ocupa la parábola, que es de menos infinito a cero. Ahora vamos a ir a la intersección. No sé quién me había dicho que no veía con este color, que se fije ahora, por favor, si ve con esa graduación del lápiz, el Sí, grosor. profe, ahí está perfecto. Ah, listo. Entonces era por lo finito. Muy bien. Entonces acá cuando yo quiero hacer F intersección el eje Y, también me tengo que fijar si esa X pertenece o no, o sea, esa X que vale 0, pertenece o no a esa parte del dominio que yo estoy seleccionando. ¿Qué les parece a ustedes? ¿X igual a 0 pertenece o no?
A la parte Sí. del dominio que yo estoy seleccionando, Sí. Entonces, Sí, profe. muy bien, entonces eso quiere decir que yo voy a poder buscar la intersección con el eje Y y además marcarla sobre la gráfica con un puntito relleno porque el 0 es parte de ese tramo de la función. Bueno, ahora entonces nos queda y igual a menos 0 al cuadrado más 4, lo cual es igual a 0 más 4 y es igual a 4. Por lo general en este tipo de funciones polinómicas, cuando yo estoy buscando la intersección con el eje Y, directamente sin reemplazar la X por 0, puedo darme cuenta que es el valor del término independiente, o sea, aquel que no posee X. Aquel término que no posee X es el que a mí me va a decir dónde la gráfica corta al eje Y. En este caso, fíjense que yo lo hice analíticamente, encontré 4, pero si voy acá y me fijo cuál es el valor que no tiene X, es justamente el 4. Eso quiere decir que entonces coinciden ambas formas de buscar la intersección con el eje Y. Bueno, ya tenemos intersección con el eje Y, ya tenemos intersecciones con el eje X, y lo que nos está faltando para practicar es buscar el vértice. ¿Alguien se acuerda cómo encontrábamos el vértice? ¿O no? Las coordenadas del vértice se acuerdan que eran X sub B y Y sub B. ¿Cómo encontrábamos X sub B? Eso lo trabajaron con Ceci, la clase anterior. Falta el grillito nada más y ya estamos completos, ¿eh? X sub B es igual a menos B X sub sobre 2 B por es A. menos B sobre 2 por A. Y Y sub Ahí B está, Y sub B. sería... ay, no veo bien esto. Sería... bueno, No veo bien, dice Haber. Menos 2 sobre 2 por A. No. menos Se Y sub B va a reemplaza ser menos f de XB X sub sobre B, o la sea que función. X más C, ¿puede ser? excelente, muy bien. Ahí la compañera dijo algo muy cierto y que es lo correcto, que dice que para encontrar Y sub B lo que yo tengo que hacer es reemplazar el valor que encontré en X sub B dentro de la fórmula que me dieron de mi función. Entonces yo reemplazo ahí y ahí voy a poder encontrar la ordenada para la abscisa del vértice. La abscisa sería X sub B y su ordenada sería Y sub B. Obviamente, este vértice es un punto, ¿no? Es un punto y justamente es como el punto que divide a la mitad a la parábola, que la deja como dividida en dos partes iguales, en dos ramas. ¿Hasta acá sí o no? Sí, sí. Bueno, veamos a ver qué es lo que Profe, pasa eso acá. yo no lo entiendo. ¿Cuánto? Ajá, pero ¿qué es lo que, no entendés lo del vértice? Sí, eso no lo vi. Bueno, ok. Para empezar, cuando yo estoy hablando del vértice, estoy hablando de un punto que se ubica dentro del plano, ¿no? Cuando yo hablo de un punto que se ubica dentro del plano, cualquiera sea el punto, y yo estoy diciendo que ese es el vértice, sí o sí va a tener que tener dos coordenadas que son X, Y, que en este caso se lo llama X sub B e Y sub B a propósito, porque está dando referencia al vértice. ¿Pero qué es el vértice? El vértice es lo que digamos, es el único punto de la parábola que no tiene un punto simétrico, es decir, que divide la parábola en dos partes iguales, o sea, en dos ramas iguales. Y por lo general es el punto más alto si las ramas van hacia abajo, que sería el máximo, o el punto más bajo al que llega la parábola, en ese caso. Pero para poder encontrar las coordenadas X, Y de ese punto, yo voy a tener que tener en cuenta unas formulitas. Para encontrar X sub B, voy a tener que hacer menos B sobre 2 por A. Y para encontrar Y sub B, que sería su ordenada, porque yo no puedo marcar un punto sin conocer la ordenada o sin conocer la abscisa, necesito conocer tanto X como Y. Bueno, para poder encontrar la Y de ese punto,
yo lo que voy a hacer es reemplazar dentro de la ecuación que me dieron para mi función el valor que encontré para x sub b. Por eso se llama f de x sub b. No sé si ahí me expliqué. Sí, profe. Bien. Una vez que ya conocemos eso, nosotros lo que tenemos que encontrar para poder aplicar esas dos formulitas es, si yo tengo que f de x es igual a menos x cuadrado más 4, entonces, ¿mi a cuánto vale? -1. -1. ¿Cuánto vale mi a? Muy bien. ¿B? 0. Completa es a por x cuadrado más b por x, b es 0. Y la c es el término independiente, o sea, aquel que no tiene x, por lo tanto, en nuestro caso vale 4. Bueno, ahora encuentro las coordenadas del vértice. X sub b es menos b, que sería menos 0, sobre 2 por a, que es 2 por menos 1. Como 0 dividido cualquier valor sigue siendo 0, la x sub b me da 0. Entonces, ¿cómo encuentro ahora y sub b? Y bueno, para encontrar y sub b lo que voy a hacer es reemplazar Profe, cada x que se encuentre dentro de mi fórmula, que en este caso, no se está Ya se viendo, está ¿no? trabada Quedó la con la pizarra. pizarra. ¿sí? Sí, Cris, se ve trabada tu pizarra, Se tu trabó la imagen. pizarra, profe. Y yo también ¿Vos te la ves a escuchaba la pizarra? entrecortado. Mm, Sí, se ve la pizarra, pero está, entonces, si vos movés, quedó cortado. Ahí apenas se movió. Ahí apareció. puede ser. A ver, mover el mouse. Espera un poquito, ¿sabes qué? Le voy a sacar el internet a mi celular. Bueno, Ahí muevo, Ceci. ¿Se ve ahí? no. Pensé que era mi internet. Yo también pensé que era yo. Ya estaba puteando. Ay, perdón. No pasa nada. ¿Sabes qué, Ceci? Voy a dejar de compartir y voy a intentarlo de nuevo a ver qué pasa. Bueno, dale. Yo ya estaba diciendo, ¿quién me está A usando ver internet en qué pudo casa? haber pasado. También. Claro, ya estabas por. Me parece que yo voy a ir a hacer eso. A prohibir que me usen el internet. Claro. A ver si ahora. Sí, no, porque es un desastre, si no. Y viene fallando bastante últimamente. Sí, sí, vos sabés que yo a la mañana no puedo usar el Meet para dar clases. Tengo que usar Zoom sí o sí, Zoom sí o sí. porque no anda. Mira vos. Ujú. A la mañana me pasa eso todos los días. Bueno, chicos, no sé si ahora ven Ceci ahí. A ver, mover el mouse. Sí, ahora se ve. Ahora se ve mejor, me parece, ¿no? A ver, Yo ahí no muevo veo el que muevas mouse el y mouse. muevo la Ay, pantalla también. yo no veo que muevas el mouse. Ya como, fíjala. Claro. Ahí. Ahí sí se ve. Igual se entrecorta un poco, dicen, pero No sé. ahí Ah, va perfecto. bastante bien. Listo, porque ahí. Bueno, cualquier cosa me avisan si no se escucha bien. Bueno. Y llega con un poquito de Bueno, les delay. decía A que mí me para llega poder. tu voz. Ay, no, Pero apenitas, no es te puedo apenitas. Así creer. que seguí nomás, Cris, y vemos. De última, si no Ah, bueno. comparto yo y Bueno. sigo. Dale, dale, no, si no voy abajo y pido que corten todo. Bueno, menos 0 al cuadrado más 4 nos queda. Entonces, y sub b es igual a 4. Eso quiere decir que en este caso, cuando no tengo el término lineal, se le llama b por x, el vértice va a coincidir con la ordenada al origen. ¿Sí? Va a estar en el mismo lugar. Entonces, las coordenadas de nuestro vértice en este caso es 0, 4. ¿Hasta acá sí o no? No sé si se ve bien. Sí, profe, yo me había quedado igual en f de x, en la primera parte porque se me cortó, no sé.
Profe, una pregunta. ¿Por qué puso menos en X vértice, menos cero y menos uno? En menos B y en A. ¿No es? Porque la A es siempre lo que acompaña a la X al cuadrado. Lo Sí, que y B, acompaña a la X al cuadrado acá es un menos. es un menos. Y B no hay. Claro, Pensé Claro, que el entonces 4, ahí hay claro, el un 4 menos es uno. el Y número. B, claro, exactamente, porque para que sea Listo, B profe. tiene que tener una X al lado. Y ese no tiene Claro, la X. sí. Listo. Perfecto. Bueno, entonces fíjense que para poder graficar la parte verde que iba desde el menos infinito al cero, ¿sí? Que es nuestro primer tramo, ya tenemos todo lo necesario. Ahora vamos a marcar. Marcamos intersección con el eje X, que es en -2. Intersección con el eje Y, que es en 4. Y además ya sé que el vértice está en el mismo lugar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Además, yo sé que mi gráfica tendría que ir las ramas hacia abajo porque la A es negativa. Entonces, en ese caso, lo que hago es graficar directamente esa rama. La rama que me estaría faltando ahí sería esta, la de la derecha, que pasaría por 2. Pero ¿qué pasa? Como a mí me dice que esa fórmula va a existir solo para todas las X menores o iguales que 0, entonces esto es lo que voy a tener que borrar, toda la línea punteada que hice hacia la derecha. ¿Se entendió? Sí. 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 ¿Se escucha ¿Lo bien? podría explicar de vuelta, profe? Sí, por supuesto. Que yo les decía que una vez que llegamos acá, cuando nosotros queremos graficar la función, si la graficaríamos completa, digamos, sería, en la X tendría que marcar el -2 y el 2, y en la Y el 4 que nos sirve como ordenada al origen, o sea, intersección con el eje Y, y además nos sirve también como vértice, es el vértice. Pero ¿qué es lo que sucede? Como acá me dice que la parte verde, o sea, la parábola, va a vivir solo de menos infinito a 0, yo grafico obviamente mi rama izquierda que va hacia abajo. ¿Por qué va hacia abajo? Porque ya sé que acá hay un menos delante del x cuadrado, entonces ramas hacia abajo. Y la parte derecha que estoy haciendo con líneas punteadas, que también sería parte de la función, si esto sería todos los reales para la X, pero como no son todos los reales para la X, esa sería la parte que tengo que borrar de la función y quedarme solo con la parte izquierda, la que ocupa de menos infinito a 0. ¿Hasta ahí Profe, sí o no? entonces Sí, decime. siempre que o sea que el menos esté adelante de la X, iría para abajo, o sea, no importa otro miembro sería, sino siempre la X negativa iría para abajo. No, exactamente. Exacto. Fíjense lo que yo escribí acá. Esa reglita es muy importante, porque la A es la que me dice a mí la orientación de las ramas, si las ramas van hacia arriba o si las ramas van hacia abajo. Acá yo les estoy diciendo que si la A es positiva, entonces ramas hacia arriba, y si, dicho de otra forma, ¿no? Para no ponerlo como inecuación o como desigualdad. Entonces, si la A es negativa, ramas hacia abajo, y si la A es positiva, ramas hacia arriba. Por lo tanto, acá la A es negativa, entonces ramas hacia abajo. Por eso me queda esa gráfica. Y la parte derecha de la otra rama que me está faltando, no es posible graficarla porque no vive de menos infinito a 0. ¿Hasta acá sí o no? Sí, profe. Bien, pero hasta ahí hemos graficado solo la parte verde, ahora nos falta la parte naranja. Bueno, para la parte naranja ya sé que es como media parábola, como acostada, ¿no es cierto? Entonces voy a buscar primero las intersecciones como hice con la parte verde. Entonces, yo sé que esa parte de la función está dada por la ecuación raíz de x, si no me equivoco, sí, por raíz de x. Entonces, lo primero que tengo que hacer en una función de índice par es buscar su dominio. Busco el dominio y buscar el dominio, ¿qué regla tengo que seguir si es una raíz cuadrada?
no sea negativo. Exacto, que el radicando no sea negativo. Y para que el radicando no sea negativo, ¿sí? Hago radicando mayor o igual que 0. En este caso, nuestro radicando es solo x, entonces x mayor o igual que 0 sería. Mi dominio, si tengo en cuenta esa función, sería de 0 a más infinito. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está determinada mi función acá? ¿Lo incluye el 0 o no? Esa parte. No, profe. No, no incluye. No. Entonces, exacto. Para nosotros, dentro de la gráfica de H, o sea, dentro de H, solo ocupa de 0 a más infinito, o sea, 0 con paréntesis. Por más que el dominio ya sepamos que es de 0, cerrado obviamente incluido, a más infinito, si estaría sola la función. Pero en realidad ahí no está sola, es parte de otra función, ¿sí? Bien, vamos a buscar las intersecciones con los ejes. F intersección el eje X, si es igual a 0, entonces 0 igual a la raíz de X, paso la raíz como cuadrado, me queda 0 al cuadrado igual a X, por lo tanto la X vale 0. Mientras que si hago la No va a tener intersección con el eje exponencial. Y, muy bien, no va a tener intersección con el eje Y porque ya sabemos que la X valiendo 0 no vive acá. Pero en este caso va a ser necesario buscarla, pero ¿por qué va a ser necesario buscarla? Porque en ese punto que yo marqué va a estar el comienzo de mi función, pero con un círculo sin relleno, avisando que ahí hay un vacío, pero parte de ahí. ¿Se entiende? Además, otra cosa, si la intersección con el eje X es 0, necesariamente la intersección con el eje Y, ¿cuánto va a ser? 0. Exactamente, 0. Muy bien, entonces, y es igual a la raíz de 0 y es igual a 0. Pero como ese punto, como este en realidad es el que no pertenece de 0 a más infinito, este punto que yo encontré acá, cuando lo vaya a graficar, no voy a hacer circulito relleno como el que hice hoy para la parte verde, sino simplemente un circulito sin relleno. Bueno, vamos a ir a la otra cosa que se puede hacer para que ustedes se guíen, es la parte de los puntos. Busco algunos puntos que podrían ser tipo unos puntos guías de la gráfica. Yo tengo X, tengo Y igual a la raíz de X, por lo tanto, le doy valores a X que pertenezcan a ese tramo donde vive la función, de esa fórmula, digamos, su gráfica de raíz de X, que en este caso podría ser el 1 y el 4. ¿Por qué elegí el 1 y el 4? ¿Por qué creen ustedes que elegí el 1 y el 4? Y no el 2 o el 3 o el 5. Para que tenga raíz. Porque tienen Exacto, para que tenga raíces raíz racionales. exacta. Claro, exactamente. Las otras, digamos, las que no tengan raíz cuadrada exacta, van a tener irracionales y no nos sirve para más, o sea, no nos sirve para no ser tan, no vamos a ser tan exactos. Entonces, raíz de 1 es 1. Eso quiere decir que acá me dio un punto, chicos. Un punto en el plano donde va a tener dos coordenadas, X, Y. Entonces voy a tener 1, 1. Cuando la X valga 1, la Y también va a valer 1. 4. Entonces tengo Y igual a la raíz de 4, que es 2. Ahí tengo otro punto. Este le podemos poner punto 1 y este punto 2, donde la X va a valer 4, mientras que la Y va a valer 2 para ese punto. Bueno, entonces ya tenemos todo lo necesario. Ya sabemos cómo es la gráfica, que es una curva, por lo tanto no lo voy a poder hacer con regla, por favor, porque después meten cualquier cosa cuando grafican, le mandan regla y no es lo apropiado, ¿sí? Porque es una curva. Entonces, intersección con el eje X, dijimos que está en 0, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a suceder? Como la X está valiendo 0, no pertenece
pertenece al intervalo de 0 a más infinito tampoco, coincide con la ordenada al origen. ¿Qué es lo que vamos a poner en el 0, 0? Un círculo abierto. Exacto. ¿Uno puede ser? Un círculo abierto, sí, exactamente. Un círculo donde nosotros digamos, bueno, acá va a comenzar nuestra función, pero no va a tomar ese valor. No lo toma, por eso va un circulito abierto sin relleno. Luego vamos a marcar los puntos que nos dio. Acá estaría el punto 1 que yo busqué, este sería mi punto 1, y mi punto 2 sería para 4, 2, fíjense que este representaría mi punto 2. ¿Por qué? Cuando la x vale 1 en el punto 1, la y vale 1. Cuando la x vale 4, la y vale 2. Entonces ahí ya marqué mis dos puntitos. Ya sé que es una curva, entonces para poder unirlos, trazo una curva. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, profe. ¿Qué parte no entendiste? No sé quién me dijo yo no entendí. Profe, Yo en la parte por qué uno. ¿Por qué 1? Porque eso lo hicimos acá en este cuadrito. O sea, cuando nosotros hacemos este cuadro o esta tabla de valores se llama, esta es una tabla de valores, lo que hacemos es, como la x es independiente, le doy el valor que yo quiera, luego reemplazo en mi fórmula, que es lo que hicieron en el punto 2 con Ceci ustedes, y al reemplazar en mi fórmula me larga un valor. Bueno, ese valor que me larga como resultado va a ser mi y. Entonces yo voy a tener un punto de coordenadas x, y. Si la x vale 1, me está diciendo, o sea, yo voy acá y me paro en 1 de la x. Mi y también vale 1, me dice. Entonces, para x1, para y1, donde se intersecan, se cortan esas dos liñitas punteadas, estaría mi punto 1 que yo definí acá. Luego tengo un punto 2 que es 4, 2. Entonces voy acá para 4, 2. Eso quiere decir que para el valor 4 de la x, la y vale 2, que sería ese punto de acá. ¿Se entendió o no? siempre Ahí tenemos sí que dice. Ahora hacer sí. esta tabla, Ah, profe. listo, no le entendía bien. ¿Cómo? Siempre tenemos que hacer esa tabla de valores. No, no es necesario. O sea, si uno quiere una gráfica más exacta, la hace la tabla de valores. O si tiene que buscar un punto exacto o la coordenada, la ordenada de un punto, y necesariamente tienen que hacer la tablita para darse cuenta. ¿Sí? Ah, ok. Bien. Bueno, dominio. Uy, está fino esto. Ahora lo que vamos a hacer es analizar la función. Dominio de la función, imagen de la función, conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, y nos está faltando la ordenada al origen nada más. Bueno, dominio de la función. Cuando yo hablo del dominio de la función, recuerden que es todo lo que se ocupa del eje X. ¿Qué ocupa del eje X esta función? Cuando la Todos los analizo como reales. una sola función, Todos los todo lo reales. real. Todos los Reales. Claro, o sea, Muy separadas, bien, profe. excelente. No, ¿Y sería una cuál? sola función. Ok. Las dos a la vez conviven. Es como que yo digo, ¿qué parte del eje X fue graficado? Sin importarme si es verde o si es naranja, porque es toda una sola función. Entonces, si yo me fijo eso, son todos los reales. Además, me puedo fijar acá, qué es lo que ocupé de la Claro. X de menos infinito a 0, incluido el 0 y luego de 0 a más infinito. Si yo hago la unión de esos dos conjuntos, me dan todos los reales. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Muy bien. La imagen de la función, Sería desde 4 Todos los a más reales también. infinito. De Es menos muy de bien, menos ahí dice la infinito. compañera todos los reales. Claro, sería de menos infinito a más infinito y les explico por qué. La verde llega hasta el 4, sí, nadie lo niega, pero la naranja, por más que vaya creciendo de a poquito,
va a crecer en algún momento, o sea, va a seguir creciendo y va a tender hacia el más infinito. ¿Se entiende? Por eso es que arranco del menos infinito por la flechita de la verde, del tramo verde, pero me extiendo hacia el más infinito por la flechita de la naranja que se extiende hacia arriba. O sea, va creciendo de a poco, pero cada vez va más alto, más alto, más alto, hasta tender al más infinito. ¿Se entiende o no? Profe, Sí, Sí, profe, se entiende. O sea, profe, sería sin unión. sin unión, Ah, no ok. es necesario ahí. profe, Conjunto, sí, o sea que por más que se corte, digamos, la función así, digamos, es como que continuaría nomás. exacto, exacto, Ah, exacto, porque no todas las funciones que existen son funciones continuas, como por ejemplo la cuadrática, la lineal, la cúbica, la raíz cúbica, la raíz cuadrada, no todas. Esta, por ejemplo, sería una función discontinua, pero sin embargo representa una sola función, su gráfica. ¿Se entiende? sí, sí. Excelente. Bueno, conjunto de ceros, ¿dónde me corta el eje X? 4 y Menos 0. ¿En 4 De y menos 0 2, corta el No, eje X? de Menos menos 2 infinito. y 4. Ahí está, menos 2 y 4 dicen por ahí. Menos 2 y Menos, 0. 4. No, de Menos menos 2 y 2 más 0. infinito. ¿Sería solo menos 2? a los que me dicen de menos 2 a más infinito, los voy a matar directamente. Directamente. Ah, Al no, que me perdón. dijo Estaba menos mirando 2 el y 4, conjunto bueno, de... lo asfixio nada más. Es que estaba mirando Pero el solo sería otro. Bien, menos se están 2. confundiendo. Recuerden, exactamente, señor, para En usted el un único 10 que felicitado. ¿Por qué está es en el menos 2? punto, Exacto, ahí porque es el único que está completó cortado. la compañera en el único Es el punto. único que corta la recta. Excelente, señorita. Excelente, porque es el único el que corta al eje X, a la recta que representa el eje X. Si yo busco acá cuál es el punto donde corta al eje X, ustedes ven que corte en 4, como me dijeron, que No, corte en todo este tramo que me decían de menos 2. No, ¿no es cierto? Si yo tengo No, que marcar que corta de menos 2 a más infinito, entonces todos estos serían puntos y esto dejaría de ser función. ¿Sí o no? Quizás los confundió. Voy a atinar a ser optimista y pensar que los confundió esta línea punteada que yo puse para identificar los puntos. Ahí las borro. Bien. Eso es la gráfica. profe, no se engaña a sí misma. Eso de ahí es la gráfica. Qué No malo. quieren que la profe duerma bien, ¿no? No quieren que yo duerma que sueñe con los angelitos, Ceci. Me dicen que vea la realidad. Bueno, creo que soy más dura con mis alumnos de secundaria. Vamos al conjunto de positividad. Conjunto de positividad. De menos 2 a Menos infinito. 2 al infinito. Bien. menos 2 más De infinito. menos 2, exacto. De menos 2 a más infinito, porque si yo taparía mi gráfica y dejaría solo la parte de arriba, lo que me queda por encima es de este menos 2 que está acá, ¿sí? Hacia el más infinito, como me dijeron ustedes recién, pero siempre teniendo en cuenta que las imágenes para todos esos valores de X son positivos, porque eso es lo que estoy analizando, por más que lo marque en el eje X. Ahora el conjunto de Profe, negatividad, sí. De menos infinito Menos profe, a menos infinito a 2. menos 2. Bueno, muy bien. Sí, no sé quién me decía recién, profe. yo, yo. Mariano. Sí, El conjunto de positividad y sí o sí. negatividad era que no llevaba corchete. Exacto, justo les iba a explicar eso ahora que ya teníamos los dos. Cuando yo sume estos tres conjuntos, o sea, cuando yo una el conjunto de cero, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, me tiene que dar como resultado el dominio. Pero tengo que tener cuidado, ¿por qué? Porque todos aquellos valores que pertenezcan al conjunto de ceros, quiere decir que su imagen es ¿qué? Si pertenece al conjunto de ceros, ¿cuánto vale su imagen? 0. Cero, exactamente, y el cero
¿Es un valor positivo o negativo? Neutro. Neutro. Es Es neutro. neutro, exactamente. Neutro. Exacto, por eso no puede ir ni en el conjunto de positividad ni en el de negatividad. Eso hace que el -2 tenga paréntesis en ambos. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Muy bien. Ordenada al origen. El 4, ¿o no? Muy bien. El 4 porque es donde corta al eje Y. Y este obviamente de acá no corta al eje Y porque era un vacío ni al eje X. Aclaro por las dudas porque después están en la evaluación y le mandan a todo intersección eje X, intersección eje Y, y ahí ya deja de ser función si yo llego a marcar eso. ¿Dudas hasta acá? Yo, profe. No, profe. Sí, sí. En No sé el, quién me dijo yo, profe. Ujú. en el caso de que el vértice, por ejemplo, esté en el punto -1, 4, Ajá. el conjunto de positividad, ¿cómo sería ahí? Si el vértice estaría acá, decís vos. Porque Sí, -1, 4 sería eso. sí, sí, sí. Y bueno, pero el conjunto de negatividad, de positividad, perdón, entonces la gráfica vendría más o menos por acá, ponele, y todo esto también sería parte de la gráfica, un poquito de curva ahí, si tendríamos eso. Entonces, por lo tanto, sería de positividad sería lo mismo, no cambiaría nada en Ah, ese caso. claro. En ese no cambiaría nada, ¿sí? Salvo que sería al revés, creo yo, que vos me quisiste indicar al revés, que sea en vez de 4, que sea -4 el vértice. Entonces estaría por acá abajo y la rama obviamente necesariamente iría hacia arriba para que corte el eje X y ahí te invertiría, te dejaría solamente negativo este tramito, porque estaría por acá debajo. Sí, claro, quería preguntar Ahí sí te cambia. si las gráficas, por ejemplo, no eran continuas, el conjunto de positividad, ¿cómo sería? Pero acá no son continuas las dos gráficas. O sea, esto No, no no, claro. representa yo para graficarla no es que sigo un solo trazo, tengo que levantar la mano para poder graficar el otro. Eso significa, o sea, de una manera muy simple que la función no es continua, ¿no? Sí, me expresé mal. Lo que voy es que si están separados las dos ramas. A ver si te entiendo lo que me querés decir. A ver, ponele que estos sean los ejes cartesianos y que yo tenga una gráfica o sea, una parte de la gráfica ahí y no sé, acá una recta. ¿Algo así me decís vos? Sí, o en el caso de que la gráfica de la naranja, por ejemplo, empiece más arriba. Que empiece, por ejemplo, acá, Que empiece, por ejemplo, en el punto 2, así. 3. Ajá. Y en ese caso, ¿qué pasa? Sigue siendo positiva la función. No te cambiaría en nada, a eso voy. Ah, Porque vos listo. subís nada más, pero las imágenes siguen siendo positivas. Ujú. Bien. Ah, bueno. Bueno, vamos a continuar a ver qué es lo que pasó acá. Profe, No sé si me expliqué bien. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Sí, conjunto ¿quién me dijo profe? negativo, yo. El conjunto positivo y negativo es lo mismo que el conjunto de cero. O sea, vendría a ser como sacarlo desde el punto que corta al eje X. No sé cómo. No necesariamente, porque puede ser que hayan gráficas que estén por encima del eje X y que no corte al eje X y que de igual forma es positiva. Por ejemplo, o negativa. Por ejemplo, esta gráfica tiene todo su dominio, ¿sí? Dentro del conjunto de positividad. ¿Por qué? Porque el conjunto de positividad
son todos los valores de la X para los cuales las imágenes son positivas, y acá todas las imágenes son positivas, entonces su dominio completo es positivo, y acá no cortó el eje X. Pasaría lo mismo si yo graficaría esto, por ejemplo, no sé, una parábola que esté por debajo. Todo el dominio sería conjunto de negatividad. ¿Por qué? Porque está toda por debajo del eje X. No sé si se entiende. Entonces yo no Profe, entendí una tu pregunta. pregunta. Sí. En el caso de que el Sí, anaranjado empiece en el 2 hasta el infinito y el verde queda igual, ¿ahí Ajá. sería continua o Sí. sería unión? No. La función sería continua ahí. Porque yo podría hacerla de un solo tramo. ¿Se entiende o no? No, digo en el eje X que empiece desde el 2 hasta el infinito. Ah, en el eje X. Perfecto. Ajá. Vos me decís que haga esto. ¿Y ahí qué pasaría? ¿Ahí sería unión o continua? Claro, muy bien. Ahí sí, ya sé a lo que te referís con continuo ahí. ¿Vos te estás refiriendo con respecto al dominio? Sí, el dominio y el conjunto de positividad. El- Exacto, ahí sí te entendí. Supongamos que sea esta, la voy a pintar de negro. Ahora sí te entendí. Ahí quedó más claro que el agua. Bien. Dominio de la función, ahí sería unión entre dos conjuntos, sería de menos infinito a cero, incluido el cero, unión, lo que toma el otro tramo, que sería de 2, sin tomar el 2 al más infinito. Eso para el conjunto, para el dominio. La imagen de la función seguiría siendo la misma, porque fíjense que lo que no toma la naranja, lo tomaría la verde, entonces de menos infinita a más infinito. El conjunto de cero seguiría siendo el mismo, que sería menos 2. El conjunto de positividad sería de menos 2 a 0, como dijo la compañera, recién de menos 2 a 0 incluido el 0. ¿Por qué? Porque la imagen para el 0 es 4 y es positiva. Entonces ahí sí estaría incluido el 0. Unión de 2 a más infinito. Porque en este tramo no existiría nada, supuestamente, si sería solo la negra con la verde. Profe, Sí. ¿por qué en el ¿Cómo primero no? incluye Eso el es lo que cero? preguntaba. Claro, eso. ¿Por qué? ¿Cómo nos guiamos en incluir o no incluir? Porque ustedes acuérdense que cuando buscan el conjunto de positividad, ustedes están dando los valores de X que hacen que la imagen sea positiva. Cuando ustedes buscan para el valor 0 la imagen, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale la imagen para 0? 0. No, porque sería la parte verde. Para 0, ¿cuánto vale la imagen? Ah, y el 4. Ahí está, vale 4. ¿Y el 4 es un valor positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, ¿corresponde que el 0 vaya dentro de corchete o paréntesis? Corchete. Corchete, ¿por qué? Porque tiene una ordenada positiva. Es diferente cuando yo tengo el menos 2 acá, porque para f de menos 2 es 0. Y para f de 0, en ese caso sería 4. Entonces, como esta imagen es 0, es un valor neutro, no puede existir en el conjunto de positividad o en el de negatividad. Pero en este caso, f de 0 me da 4 positivo. Por lo tanto, ¿este estaría incluido en el conjunto de positividad o no? Perdón, ¿pertenece al conjunto de positividad o no?
¿Sí? Sí. Claro, sí, por eso es que acá nosotros ponemos que ese cero sí pertenece al conjunto de positividad, porque ahí estaríamos separando toda la gráfica, ¿sí? Porque estaría considerando esta negra de acá. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Cris, acá hay una pregunta, dicen, ¿y si empezara de -1, hay una parte de intersección? Si empezara de -1, ¿cuál? La naranja no sería función directamente. Si la naranja llegase a empezar, a ver si puedo borrar con la gomita chiquita. Si la naranja esta llega a empezar en el -1, junto con la verde, así como está, deja de ser función. ¿Por qué deja de ser función? Porque al La trazar propiedad una de la línea. recta con más de un punto. De la recta vertical, muy bien. Exactamente. Si esta naranja a mí se me ocurriría graficarla por X motivo a partir de acá, estoy graficando algo falso o estoy diciendo que esto no representa una función. Porque si llego a trazar, como dicen los compañeros, líneas verticales por ese tramo, todas me cortan en más de un punto. Y al cortarme en más de un punto, identifica de que esa gráfica no representa una función. ¿Se entendió? Profe, yo Ahora, tengo una por eso es pregunta. que yo me tengo que... Sí, Digamos, si la parte sí, verde decime. no llega a tocar el eje Y, digamos, y la naranja queda como está, Ujú. ¿no tendríamos ordenada el origen en ese caso? No, no tendría nada de origen en ese caso y tendríamos que poner, cuando voy al dominio, que el cero está excluido, o sea que ahí voy a poner una unión de menos infinito a cero, unión de cero a más infinito, con paréntesis en ambos. ¿Se entendió? Dicen que sí en el chat. Profe, Bueno, fue mucha información junta igual me parece. Creo que con el mismo ejercicio nos fuimos muy lejos pero bueno, espero que les sirva esa explicación al menos. No, pero creo que está bueno charlar estas cosas. Bueno, entonces terminamos con esto. Sí, estuvo buenas las ideas que se le ocurrieron también. Me gustó ese de correr hacia el 2 la raíz cuadrada, porque entonces ahí se dan cuenta que el dominio no siempre podrían ser los reales. Y que no sean todos los reales me lleva a que cuando yo analice las otras cosas, no siempre sean lo mismo, o no siempre sea continuo un solo intervalo, sino que puede llegar a ser la unión de dos o tres intervalos. Bueno, creo que los dejé mudos, Ceci. Sí, Cris, demasiado mudo lo dejaste. Pero hoy no te respondí, vos estaba contestando un mensaje, pero nosotros le tenemos mucha fe a todos. estamos Totalmente. procesando. Profe. Creemos en Y ellos. yo les tengo fe. Ustedes déjenme creer en mis perspectivas y las de Ceci. Nosotros no nos tenemos fe, Nosotros profe. tenemos fe en ustedes. Si ustedes no tienen... La esperanza es lo último que Pero hay que no, perder. chicos. Exactamente. Nos van a decir a nosotras que hemos estudiado tanto con Ceci, Tal cual. que ya sabemos que la esperanza es lo último y la perseverancia es lo primero. Bueno, chicos, vamos a esta función por tramos. Vamos a hacerla un poco más rápido porque se supone que esta ya está más clara, ¿no? Ya tenemos en vista que es una función por tramos, por lo tanto, esta función por tramos consta de dos tramos. El primero lo vamos a hacer de verde, el segundo otra vez vamos a usar el naranja para graficarla. Y además, ¿dónde
vive cada tramo. Si yo tengo que x cubo más 1 va a existir para todas las x menores que menos 1. ¿Cuál sería el intervalo de existencia para ese tramo? Del menos infinito hasta el menos 1. Muy bien, de menos infinito hasta el menos 1. ¿Y la parte naranja? Profe, yo no veo la pantalla. Del menos No sé si infinito es a la única que le pasa. Sí, No, se ve. tildó otra vez, Shirley, parece. fíjate que capaz que Se no ve. la tenés anclada. Yo sí estoy viendo. Ahí está, ahí ¿Se se ve, ve. Ceci? No sé si vos lo ves. Sí, se ve, Ahora profe. sí Yo volvió. sí veo. Se volvió a ver. Yo lo veo. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, fíjate, Profe, entonces en ese caso ajá, no tiene corchete porque no dice mayor o igual, exacto, ¿no? muy bien, excelente, porque no tiene el mayor o igual. Ok. Entonces, abajo, ¿va corchete o no? Sí, abajo sí va corchete. Claro, Adelante, porque Abajo es mayor sí. igual. Entonces, abajo ahí, sí. muy bien, ahí voy a poner de menos 1 a más infinito. Entonces, fíjense cómo me va a quedar la gráfica. O sea que el quiebre de la gráfica va a estar acá, en el menos 1. Ahí es donde va a existir una hacia su izquierda y va a existir la otra hacia la derecha. Eso es lo que tengo que identificar. Y lo que tengo que buscar es cuánto vale cada una de ellas en ese valor menos 1 también para fijarme hasta qué punto llego o desde qué punto comienzo. Bueno, vamos primero con la verde. ¿Qué es lo que pasa con esta función que es cúbica? Esa función, como es cúbica, y yo si la graficaría en los ejes cartesianos o una cúbica simplemente, que sería x cubo solo, mi rama es como media parábola hacia arriba y mi gráfica, perdón, y media parábola hacia abajo. Esa es la gráfica de una cúbica. Por lo tanto, algo parecido nos tendría que quedar con la diferencia de que esta va a cortar el menos 1. O sea, que hay un tramo de la gráfica convencional que se va a tener que borrar o desaparecer. Y esta ya graficamos una en la anterior y ya sabemos que es más o menos así, media parábola acostada. Bueno, teniendo en cuenta esa referencia, entonces voy a hacer para la verde f intersección el eje x y valiendo 0, entonces y no, 0, vamos a hacerlo directo. Profe, ¿esa no sería función 0 porque es, no se van a cruzar? no, porque esta va a existir de menos infinito a menos 1 y esta de menos 1 a más infinito. En ningún tramo se van a juntar, o sea, yo grafiqué la verde completa porque así sería completa, pero en realidad no la vamos a graficar completa, la vamos a graficar hasta el menos 1. Todo lo otro se borra. Toda la parte que me queda por encima, digamos, se va a borrar. ¿Se entiende? Ahora sí. Ahí está, muy bien. Perfecto. Seguimos entonces. Esto es más 1. Me queda menos 1 igual a x cubo. El cubo pasa como la raíz cúbica de menos 1. Y ahí obtenemos que la x es igual a menos 1. Entonces corta al eje x en menos 1. Pero ¿qué es lo que va a suceder acá? ¿El menos 1 lo toma o no ese tramo de la función? No. No, no lo toma. No, Entonces, entonces no, muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un circulito abierto ahí, porque, Círculo o sea, abierto. vamos a tenerlo en cuenta, claro, muy bien, excelente. Vamos ahora a F intersección el eje Y con X valiendo 0. Ahora nos va a quedar entonces Y igual a 0 al cubo más 1, y es igual a 1. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Vamos a poder marcar este o no? No, porque es ¿Existe el X positivo, es igual mayor 0? a menos 1. Exacto, el 0 es mayor a menos 1, no este, ¿eh? Este, entonces, no pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1. Entonces, esto no se grafica. ¿Sí?
Bien, seguimos. Ya tenemos las intersecciones con los ejes. Entonces, por lo tanto, ese tramo, por ejemplo, ya podríamos graficarlo, o si quieren pueden buscar dos puntos que pertenezcan ahí, como para que se guíen por dónde va. Entonces tengo x igual a x cubo más 1. ¿Qué valores le puedo dar a la x si quiero graficarla en la parte verde? -2. 1. -1, -2. Ajá, bien, el -1 ya sabemos que es para cuando i vale 0, ¿no es cierto? Que no existe, en realidad va a ir puntito abierto. -2, -3 -4. podríamos darle. Sí, -4 también, pero tratemos de no alejarnos tanto porque acuérdense que acá hay un cubo, que cuando yo eleve esto al cubo va a crecer un montón. Entonces tengo -2 al cubo más 1. -2 al cubo es -8, más 1, -7. Y igual a -3 al cubo más 1. -3 al cubo es -27. -27 más 1 es -26. ¿Cómo represento esto ahora como coordenadas de un punto? X menos 2, Y menos 7. Excelente. X menos 2, Y menos 7. Así lo voy a marcar. ¿Y el punto 2? X menos 3, Y menos 26. Excelente. Ahí se están ubicando en el plano. Excelente. Bueno, entonces ahora vamos a graficar ese tramo que ya lo tenemos y luego vamos a hacer lo mismo con el naranja. Vamos con ese tramo, entonces para el -1, 0, que ya sabemos que va circulito abierto. Ya sabemos que al eje Y no lo corta porque supera la parte donde vive el tramo verde. Y ahora sabemos que para -2 es -7, o sea que acá. Obviamente puntito relleno porque el -2 sí pertenece al dominio de ese tramo. Y para -3, -26, o sea que como se va muy lejos, lo que yo voy a hacer es cortar la gráfica y avisar que acá está el -26. No, porque si no sería una locura ponernos a graficar hasta el -26. Voy a dar una idea de que por ahí estaría. Bueno, entonces ahora grafico con una curva, no me está saliendo tan perfecta. No saben lo difícil que es graficar con esto, así que bueno, supongamos que ahí salió bastante linda. La quiero arreglar y la estoy embarrando más todavía. Bueno, vamos a intentar borrar lo que quedó de más. Ahí quedó bastante linda. Bueno, sería ese tramo de ahí, color verde, y ahora vamos al tramo naranja. Ya sabemos que el tramo naranja está dado por la fórmula x más 1. Y además tengo que tener en cuenta que eso va a vivir de -1 más infinito para cuando encuentre los valores. Entonces digo, f intersección el eje x y igual 0. Entonces 0 igual a la raíz cuadrada de x más 1, paso la raíz como cuadrado, me queda 0 cuadrado igual a x más 1, y luego paso el 1 restando y me queda x igual a -1. Bueno, ya tengo la intersección con el eje x. ¿Qué les parece? ¿Esto sí lo voy a poder marcar con puntito relleno o no? Sí, porque incluye el -1. Excelente, señorita. Muy bien, entonces ahí, para no olvidarnos, le ponemos al costadito, por lo general, un puntito relleno. Yo se lo pongo siempre, ¿no? Como cuando lo explico para que se ubiquen. Bueno, entonces, f intersección el eje y, x valiendo 0, me quedaría y igual a la raíz cuadrada de 0 más 1. Y es igual a 1, porque la raíz cuadrada de 1 es 1. Bien, ¿esta intersección la vamos a marcar o no? Sí. Sí. Con Sí, puntito exacto. abierto. ¿Con puntito abierto o puntito relleno? En la x igual 0, ¿pertenece a este tramo o no? Puntito relleno. Relleno. Sí, Ahí profe. está. Perfecto. Muy bien, chicos. Como ya sabemos más o menos cómo va la gráfica de esto, ni vale la pena buscar los puntos, ¿no? Salvo que tenga una duda muy existencial y busco los puntos igual, pero no es necesario. Entonces,
Marco intersección con el eje X en -1 y marco intersección con el eje Y en 1. Bueno, mi gráfica hace aproximadamente eso. Bueno, entonces ahora que ya tenemos los dos tramos graficados, vamos a analizar. Dominio de la función. Encima le puse F y acá tendría que Todos haberle reales. puesto J. Ujú. Dominio de Dominio J, todos sería los todos reales. los reales. Excelente. Imagen de J, Todos los Todos reales. los Todos los reales. reales también. excelente. Conjunto de ceros para J, -1. El -1 puede ser. excelente. Muy bien. Y ojo acá, me ponen siempre llaves cuando estamos hablando del conjunto de ceros, porque si no atinan a ponerle paréntesis. El paréntesis no representa que eso sea un solo elemento de ese conjunto. Siempre va entre llaves. Te confunde, Acuérdense la sí. forma claro. Conjunto de positividad, De -1 a más. De Desde -1 a más menos infinito. 1 a más. Del -1. muy bien. Perfecto. Y acá hago de nuevo la aclaración. Si yo hago f de -1, a mí me da 0. Porque hago raíz de -1 más 1. Ay. Ahí está. Raíz de -1 más 1 que me da la raíz de 0. Y el 0 al ser neutro, entonces no puede ser ni positivo ni negativo. Por eso es que lo ponemos acá entre paréntesis. Aclaro eso porque esa era una duda de hoy y no quiero que queden dudas con eso. Porque por más que lo marque en X, en realidad yo lo que me estoy fijando es en la imagen, que es lo que sucede con la imagen, el signo de la imagen. Conjunto de negatividad. De -1 a menos Menos infinito. infinito hasta el -1. Muy bien, del menos infinito al -1. ¿Ordenada al origen? 1. 1. Excelente, muy bien, en 1. También va entre llaves o si no, si eligen colocar las coordenadas del punto, entonces ahí tendrían que poner las dos, o sea, X, Y ahí sí iría entre paréntesis, ¿no? Porque algunos me preguntaron eso en la clase anterior, me parecen las otras comisiones. ¿Qué pasaba si ellos lo ponían como par ordenado? Como par ordenado, entonces sí corresponde poner 0 o 1, también está admitido. Bueno, vamos a continuar con la función que sigue si es que no hay consultas. ¿Tienen alguna consulta sobre esa? En el chat ninguna, Cris. No. Perfecto, entonces creo que en la anterior hicieron todas las consultas pertinentes y en esta anduvieron Parece que sí. bastante bien. Sirvió. Bueno, K de X es una función módulo o valor absoluto que implica una función lineal en realidad, ¿no? Porque dentro tiene una función lineal, entonces lo que estamos haciendo es hallar el valor absoluto de esa función. Lo que hace ese módulo es rebatirme todo lo que estaba por debajo del eje X hacia arriba, porque recuerden que el módulo me transforma todo lo negativo en positivo, se podría decir de alguna forma. Pero como tengo este menos delante, me lo va a cambiar, o sea, lo que yo les estoy diciendo es esto. Es como un Función espejo. módulo. Exacto. Yo tengo f de x igual al módulo de x. Si tengo eso, entonces mis ramas van hacia arriba y es como una B corta. Pero si yo tengo f de x igual a menos módulo de x, o sea que tengo un menos delante, o un número negativo delante multiplicando al módulo, eso me indica que las ramas van hacia abajo, parecido a lo que hacíamos con la cuadrática. ¿Se entendió? Claro, sería que te niega el módulo. Exacto, sería como decir que te niega el módulo. Exacto, te dice los valores opuestos de ese módulo. Pero sí, estaría bien. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede con esta función? Para que yo pueda resolver esa función, lo que voy a hacer es aplicar la definición de módulo. ¿Se acuerdan de la definición
definición de módulo, que decíamos que si f de x es igual al módulo de x, entonces eso se representa como menos x si la x es menor o igual que 0 y x si la x es mayor que 0. Entonces fíjense que una función módulo se termina transformando en una función por tramos, lo cual implica que primero hagan la primera parte, o sea, aplique la primera parte de la definición y luego aplique la segunda parte de la definición. A ver, veamos cómo es eso que me está diciendo la profe. K de X es igual a, abro llaves y aplico la definición de módulo, la primera parte de la definición. Esto que estoy poniendo acá. Que niegue el argumento del módulo, o sea, lo que está dentro, para decir que es menor o igual que 0. Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que me va a quedar? Menos X. Exacto, y ahí voy a poner la condición, si X es menor o igual que 0. Y la segunda parte sería menos, que ya lo tenemos, afuera el menos, y dejar la X positiva como me la dieron, porque es esta parte de la definición. Ay, disculpen chicos, rayé justito porque, ahí está. Porque decía esta parte de la definición. Entonces, esa es la que estoy aplicando ahora abajo. Y ahí pongo la condición, obviamente, si X es mayor que 0. Entonces voy a tener parte verde, esta que está acá arriba, parte naranja, esta que está acá debajo. Y tal cual pinté es como apliqué la definición que está a mi derecha. Eso quiere decir que acá le puedo poner igual y le cambio los signos, ¿no? O mejor, para no confundirlos, lo bajo. Esperen que ya lo bajo un poquito a esto. Ahora sí. Bueno, lo que les estoy diciendo es que esa k de x que empezó como una función módulo, termina siendo una función por tramos donde hago menos por menos más y me queda x si la x es menor o igual que 0. O menos x si x es mayor que 0. Eso es lo que me está pidiendo que yo grafique. Y esta función por tramos queda compuesta por dos funciones lineales, o sea que su gráfica va a ser mucho más sencilla, porque ya sabemos que en las funciones lineales solo basta con encontrar las intersecciones con los ejes. Si yo encuentro las intersecciones con los ejes, entonces voy a poder graficar directamente. La única condición que me está dando es que esta función lineal, que me comí el 2 acá como las mejores, así que lo voy a escribir, se aplica obviamente la definición solo para la parte donde tengo el módulo, ¿no? Acá yo me olvidé de colocar el 2, menos mal que lo vi, porque si no, íbamos a graficar sin... Y acá más 2, perfecto. Fíjense que lo que está fuera del módulo no cambia en nada. ¿Por qué? Porque no está afectado por el módulo, por lo tanto no se le puede aplicar la definición de módulo. Se le aplica la definición de módulo solo la que está afectado por el módulo. Bien, entonces ahí nos quedaron dos rectas. X más 2 si la X es menor o igual que 0, o menos X más 2 si la X es mayor que 0. Bueno, ahora veamos cómo podemos graficar eso. Yo les dije recién que podemos buscar las intersecciones con los ejes y primero identificar obviamente dónde vive cada tramo. Fíjense que el tramo donde tengo X más 2, si X es menor o igual que 0, ¿cómo me quedaría? ¿En qué parte del dominio viviría eso? Desde el menos infinito al 0. Muy bien, del menos infinito al 0. Además, como acá el valor que está delante de la X es positivo, yo ya sé que va a tener esta forma. ¿Sí? Y como esta parte de acá es negativa, entonces yo ya sé que esa parte va a tener esta forma. ¿Hasta acá sí o no?
Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces acá, de 0 a más infinito. Bien, estaba viendo a ver si habíamos aplicado bien por las dudas, porque ya veo que si no vamos a tener que graficar todo de nuevo luego. Bien, sí, creo que no hay ningún error. Bueno, vamos entonces ahora a buscar las intersecciones con los ejes de cada uno de los tramos. Si hago F intersección el eje X, entonces I igual 0, me va a quedar 0 igual a... Acá coloco yo F, pero en realidad tendría que haber colocado K, ¿no es cierto? Un tramo de la K. Bien. Entonces 0 igual a X más 2. Estoy en la parte verde. Entonces eso me quedaría que la X es igual a menos 2. Bueno, muy bien. Ahora voy a hacer la K intersección el eje Y para la parte verde, o sea, X igual 0. Cuando haga esto, ¿este puntito va a ir relleno o sin relleno? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Con relleno? Con relleno. Muy bien, ese puntito va a ir con relleno porque el 0 es parte del primer tramo. Bueno, entonces en este caso me quedaría I igual a 0 más 2, o sea que la I es igual a 2. Bueno, ya estamos listos para graficar la parte verde. Voy a graficar la parte verde. Me quedó para la X en menos 2 y para la Y me va a quedar en 2 también relleno. Voy a buscar una regla, obvio yo voy a usar acá los elementos de geometría que tengo, y voy a graficar una recta que pase por esos 2 puntos. ¿Sí? Ustedes tienen que tener cuidado de que no les quede torcida. A mí me quedó un poquito torcida acá y la voy a acomodar. Ahí está. Bien. Bueno, ya tenemos la parte verde. Ahora vamos a ir a la parte naranja, a ver qué es lo que sucede con la parte naranja. Con la parte naranja tengo K intersección el eje X con I valió 0, entonces me va a quedar 0 igual a menos X más 2. Paso el 2 como menos 2 igual a menos X y ahora me quedaría menos 2 dividido menos 1 igual a X por este menos que paso dividiendo. Entonces menos 2 dividido menos 1 es 2. Eso quiere decir que la X vale 2. ¿Va a ir marcado este 2 o no? ¿Qué les parece a ustedes? Sin relleno, porque no Sí, está profe. incluido. Muy bien, sí va a ir porque el 2 es parte de este tramo, o sea, el 2 existe en ese intervalo. Entonces, K intersección el eje Y, cuando X vale 0, nos va a quedar como I igual a menos 0 más 2. Y es igual a menos 2. Bueno, entonces ya tenemos intersección con el eje X e intersección con el eje Y. Pero ¿qué pasará con la intersección del eje Y de la parte naranja? ¿Irá relleno o irá sin relleno? Sin relleno, profe, porque no está en el tramo. Excelente, muy bien. Además ya sé que si este tomó la intersección con el eje Y, el otro tramo no lo puede tomar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a graficarla ahora con esos 2 puntos. Acá tengo circulitos sin rellenar y acá tengo el 2. Ahora tomo la regla, por favor. Soy reiterativa con eso porque después hacen cualquier cosa. Y grafico entonces la recta que corresponde para ese tramo. Y ahí hemos concluido con la gráfica. Dominio de la función de K. Todos los reales. Todos los reales. Muy bien, excelente, todos los reales. Imagen de la función de, ay, le quiero poner la F. Imagen de K. Todos los reales. Desde el menos Desde el menos ¿No sería infinito desde menos hasta el infinito 2. hasta 2? Excelente, es de menos infinito a 2. Y
ese 2 va con corchete, porque por más que el naranja no le esté tomando, ¿quién sí lo está tomando al 2? El verde. El verde. Exactamente. Exactamente, por eso es de menos infinito a 2. Cris, Sí, acá te decime. están preguntando, perdón, ¿por qué te dio I menos 2? En la gráfica Porque, decía I menos 2. Es 2. no, porque la profe ya está Quedó con loca, más la Ceci. profe. Es muy tarde Ese ya, menos por más menos. Ah, claro. No, una vergüenza. Una vergüenza, chicos. No, Hice no, menos no, por no, por más favor. menos. No, no, no. Bien, no, ahí queda positivo, chicos. Por eso, fíjense que implícitamente yo lo marqué en el positivo. Ay, no, 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 no. Bueno, disculpen, es que quiero ir un poco más rápido y al Pepe porque Claro, meto la sí, te pata. entiendo. Exacto. Bien. Conjunto de ceros entonces, chicos. Menos 2 y 2. Excelente, menos 2 y 2. Acá sí hay dos ceros, porque ambos tramos cortan al eje X en dos valores diferentes, ¿no? Conjunto de positividad, ¿qué me quedaría como positivo? Desde el ¿Qué menos valores de 2 X tienen? De Menos menos 2 2 a a 2. 2 al 2. infinito. Muy bien, del menos 2 al 2. ¿Entre paréntesis o entre corchetes? Entre paréntesis. Excelente, entre paréntesis. Conjunto de negatividad. Sería desde De menos Menos infinito a infinito menos a 2. menos 2. Y unión desde 2 a más infinito, puede ser. Excelente, ahí me gustó. Vienen bárbaro ahora, ¿eh? O aprenden, digamos. Ordenada al origen. 2. Ahí va. Excelente, y ahí hemos terminado el análisis de esta función. Y bueno, ahora lo último nos tocó bailar con la más feíta. ¿Saben cuál es la función más feíta que vamos a ver ahora, aparte de las funciones por tramo? Vamos a ver una que por ahí no es muy querida, pero si aprendemos bien los pasos, termina siendo una pavada. Bien, vamos a la última función, que sería la f, que es L de x igual a menos 3x más 2 sobre x menos 3. Cuando yo tengo una función f de x igual a por x más b sobre c por x más d, o sea, quiere decir que es como que tengo una función lineal en el numerador y una función lineal en el denominador. Este tipo de función se llama función exacta, una función homográfica, cuya gráfica, así como la función cuadrática se llama parábola, esta gráfica se llama hipérbola. No es necesario que la sepamos nombrar, simplemente se los digo para que lo sepan. ¿Qué es lo que pasa con esta función? Esta función va a tener dos asíntotas. Exacto, muy bien, tiene asíntotas. Va a tener, por un lado, una asíntota vertical y por otro lado, que obviamente puede estar por encima del eje X o por debajo del eje X o a la derecha del eje Y o a la derecha del eje, a la izquierda del eje Y, y las asíntotas, ¿no? Yo las estoy graficando así, pero puede ser que estén ubicadas por debajo o a la izquierda o a la derecha, en cualquiera de los lados, digamos. Bueno, tienen Pero esas siempre asíntotas tiene que que en ser este de caso, X. para esta función... ¿Cómo? Perdón. Siempre tendrá una de, o sea, paralela al eje X y una Y, o pueden ser las dos Exacto. paralelas. No. Siempre va a tener una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Siempre va a tener esa forma esta función. ¿Sí? Y esa función lo que me está diciendo es, o lo que cumple como condición, es que esas asíntotas no van a poder ser sobrepasadas ni tocadas. O sea, sobrepasadas, cuando digo sobrepasadas, es que no voy a poder tener intersección con esas asíntotas, ¿sí? Cortarlas, ni tampoco graficar sobre ella, ¿sí? Ningún tramo de la función. Esta función puede ocupar
el primer cuadrante con el tercero, o sea que haga eso como la naranja, o puede ocurrir que haga esto como la verde, que ocupe el segundo cuadrante y el cuarto cuadrante. Pero siempre van a estar de a dos, o sea, va a tener dos ramas. Y siempre van a ser opuestas. ¿Vieron como cuando ustedes llaman ángulos opuestos por el vértice? Claro. Sí, que este con este eran ángulos opuestos. Bueno, acá pasa lo mismo, estos están opuestos. Las gráficas tienen que ser opuestas, o sea, no puede estar una con la otra. Yo no puedo considerar que la gráfica acá para esta, que es una homográfica, sea esta verde con esta naranja. No, tiene que ser las dos naranjas o las dos verdes. ¿Hasta acá sí o no? Sí, sí. Sí, profe, se entiende. Ok, muy bien. Las asíntotas también me van a permitir a mí conocer qué voy a tener de dominio y qué voy a tener de imagen. ¿Por qué? Porque el dominio de la función van a ser todos los reales menos la asíntota vertical, que es el único valor que no toma el dominio, porque ya dijimos que la gráfica no puede tocar ni pasar por esa recta punteada, que es la asíntota. Luego, la imagen de la función también van a ser todos los reales, menos la asíntota horizontal. Pero ahora ustedes me preguntarán, sí, profe, está todo lindo, pero ¿cómo buscamos la asíntota vertical y cómo buscamos la asíntota horizontal? Bueno, la asíntota vertical la vamos a buscar haciendo el denominador igual a 0, porque acuérdense que va a ser el único valor que no puede tomar el dominio, y en este caso, si es denominador, yo no puedo dividir por 0. Entonces, si yo igualo c por x más d igual a 0, voy a poder conocer el valor de la asíntota vertical. Ajá, pero ¿cómo hago para encontrar la asíntota horizontal ahora? Bueno, para encontrar la asíntota horizontal es muy fácil, voy a hacer igual a sobre c. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora la práctica. Ahora la práctica. Bien, ahora vamos a ver qué onda la práctica. Bueno, seamos positivos. Bueno, ya sabemos las formulitas, ya sabemos la forma en sí misma de la gráfica, ya sabemos cómo encontrar dominio, imagen. Ahora vamos a los bifes. Vamos a ver qué pasa con esta en sí misma. El meollo del asunto. Vamos a hacer. Exactamente, exactamente. Vamos a ver acá qué es lo que sucede. Lo primero que hacemos siempre, chicos, y lo repito, son las intersecciones con los ejes. Eso no nos puede faltar jamás. Entonces, yo voy a hacer toda la parte, no dije nada. Voy a hacer, bueno, no quiero mezclarlos, bien. En la intersección, el eje X es y igual 0. Entonces, en ese caso, no voy a hacer acá porque voy a hacer un mamarracho, ya veo, y les va a quedar horrible la pizarra. Voy a ir abajo. De última corremos la gráfica después. Bueno, entonces, F intersección el eje X, Y igual 0. Ya sabemos que nuestra fórmula es menos 3x más 2 ¿No es sobre L, x profe? menos 3. Bueno, gracias, muchas gracias. Un 1 para esta profesora, por favor. Ceci, apunta. Un 1 para la profe. Lo que Pero pasa no, es que por siempre favor. hacemos F, chicos, y ahí fíjense que como nosotros nos acostumbramos tanto a usar la F, que después se nos complica ver que las funciones las llamamos de forma diferente, ¿no? Y adrede lo pusimos diferente a los nombres para que vean que puede ser cualquiera. Bueno, ahora, esto que está como denominador significa que está haciendo ¿qué operación con el numerador? Sumando, Una restando, división. multiplicando, dividiendo, ¿qué operación? Una Muy división. bien, Dividiendo. exacto. Entonces, muy bien. Entonces, todo lo que está como denominador va a pasar multiplicando. 0 por x menos 3, y acá me queda menos 3x más 2. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo multiplico algo por 0, ¿qué me da? 0. 0. 0. 0. Entonces, buscar la intersección con el eje X es lo mismo que anular el numerador.
o sea, igualar a 0 el numerador. Entonces, en este caso me quedaría menos 2 dividido menos 3. Ahí ya pasé los dos a la vez porque ustedes ya saben resolver ese tipo de ecuaciones. Esto que está sumando pasa restando y esto que está multiplicando pasa dividiendo. De esa forma me queda igual a 2x igual a 2 tercios. Ya sé que al eje X lo cortan 2 tercios. Vamos ahora a L intersección el eje Y, o sea, X igual 0. Bueno, vamos a buscar la intersección con el eje Y. Entonces me quedaría igual a menos 3 por 0 más 2 sobre 0 menos 3. Bueno, en esa parte fíjense que se anula tanto del numerador el término que tiene X como del denominador el término que tiene X. Eso quiere decir que me quedaría como la intersección con el eje Y, escrito de otra forma, sería B sobre D. B sobre D me daría la intersección con el eje Y. Entonces, en ese caso me daría menos 2 tercios, porque más dividido menos. Menos 2 tercios es la intersección con el eje Y. Pasado a decimales esto, ¿no? Esperen un poquito. Esto sería 0,6 periódico y esto sería menos 0,6 periódico. Bueno, ya encontré las intersecciones con los ejes. Ahora vamos a encontrar asíntotas. Buscamos asíntotas. Bien, vamos a buscar las asíntotas entonces. Ahora vamos a buscar la asíntota vertical. ¿Qué hacíamos para encontrar la asíntota vertical? El denominador lo igualábamos a 0 y ya está hecho. Excelente. Claro, sería x menos 3 igual a 0, x es igual a 3. Entonces quiere decir que en x valiendo 3 hay una asíntota vertical. Y la asíntota horizontal, ¿qué formulita teníamos que hacer? Igual a ¿cuánto? A sobre C. A sobre C. Muy bien. ¿Y cuánto vale A en nuestro caso y cuánto vale C? A vale menos 3 y C Esperen vale un poquitito, porque yo acá me equivoqué. No es C, a ver, sí es C, no sé qué estoy mirando, chicos, 1.000.000 de disculpas. Pensé que me había equivocado yo, nada que ver, nada que ver. Ya es mucho, No, profe. no, ya, sí, la profe ya le está explotando el cerebro. Bien, no sé qué estoy haciendo, bien, disculpen. Bueno, A menos 3 me decían ustedes y C1, muy bien. Menos 3. Ese es el miedo a no equivocarme, porque ya sé que equivocarte acá en un valor significa volver a hacer toda la gráfica de nuevo, y no quiero, por eso estoy atento a lo que estamos escribiendo. Bueno, vamos a colocar con naranja la asíntota vertical, porque es lo que nos va a servir luego para poder definir el dominio. Y también vamos a hacer con verde la asíntota horizontal, porque es lo que nos va a definir la imagen. ¿Cómo me quedaría el dominio de la función? Y le puse F de nuevo. ¿Cómo me quedaría el dominio? Todos los reales menos 3. Excelente, muy bien. La imagen, Todos los reales menos 3. muy bien. Fíjense entonces cómo me queda de fácil todo, ¿no? Ahora lo único que tengo que hacer es graficar. Bueno, voy a graficar las asíntotas primero, entonces por menos 3 paralela al eje Y va la asíntota vertical. Eso también lo voy a anotar acá, para que lo tengan. Esto es asíntota vertical y asíntota horizontal recta paralela al eje X. Bueno, entonces marcamos por... Ay, me tomó la verde. Ahí está. Marcamos por 3, que es la asíntota vertical. Ahora yo ya marco de nuevo el 3. Profe, ¿se Tenemos tildó el la 3, la asíntota. pizarra? ¿Puede ser? ¿O solo a mí? ¿Se ve A mí bien, también chicos? se me tildó. Ujú.
De ahí salgo de nuevo e ingreso, o sea, dejo de compartir y comparto nuevamente como hicimos hoy, que después se vio bien. Sí, a mí también se me ha tildado un poco, Cris. Sí, fíjense si la ven, ahí yo estoy moviendo. Ahí se ve. Sí, se ve, Cris. Sí, profe, se ve. Muy bien. Vieron que quiere, Diosito quiere que termine de darles la función. Bien. Entonces, asíntota horizontal en -3. Acá, obviamente, marcamos por -3 la asíntota horizontal. Fíjense que las rectas están representadas por líneas punteadas, ¿no? No es que vamos a graficar completamente la recta, sino que va con línea punteada. Bueno, ya tenemos asíntota vertical y también tenemos la asíntota horizontal. Bueno, ahora voy a marcar las intersecciones con los ejes. Intersección con el eje X es 0,66 periódico en 6. Ahí. Y intersección con el eje Y es en menos 0,66 periódico en 6. Sería eso de ahí. Entonces, eso no me deja otra posibilidad de que me esté refiriendo a cuál de las dos, ¿a la verde o a la naranja? ¿Cuál de las dos sería? ¿La verde? La verde, verde. muy bien, porque, exacto, porque fíjense que los dos puntos de intersección me quedan obviamente acá. Entonces, uno de esos dos con una curva, que se aproxime tanto como pueda al eje Y, pero que obviamente no, perdón, a la asíntota vertical, pero que obviamente no la toque ni la traspase. Esa sería una de las ramas. La otra rama la hacemos similar a esa, ¿no? O sea, para que sea más exacta, en realidad podemos buscar dos puntos. Vamos a buscarlos para que ustedes vean la exactitud en la gráfica o que sea un poco más aproximada. Vamos a buscar dos puntos, entonces hago la tablita de valores, x y es igual a menos 3x más 2 sobre x menos 3. Entonces, ¿qué valores sería prudente darle a la x? -2. ¿Les parece que menos 2? Porque fíjense que menos 2 ya está ocupado. A mí me estaría faltando la de acá abajo. ¿A partir de qué valor empieza la de acá abajo? De 3. A partir de 3. Claro, sin tomar de el 3, cuatro, ¿verdad? dices tú. Porque ahí está. 4 podríamos usar. Exacto. Entonces ahí me quedaría igual a menos 3 por 4 más 2 sobre 3 menos 3. No, ¿qué estoy haciendo? 4 menos 3. 4 menos 3. Exacto. 4 menos 3. Entonces fíjense que acá me quedaría menos 3 por 4, menos 12. Menos 12 más 2 sería menos 10. Vamos a hacerlo directamente el cálculo. Entonces sería menos 10. Menos 10 sobre 1. O sea que me quedaría directamente menos 10. Entonces acá de nuevo, coordenadas de mi puntito 1 que voy a tener en cuenta sería 4 menos 10. Ahora voy a otro. ¿Qué otro valor le podríamos dar? 5, ¿les parece? 5. Bien. Para 5 y es igual a menos 3 por 5 más 2 sobre 5 menos 3. En el numerador me da 3 por 5, 15, 15 menos 2, menos 15. Más 2 es menos 13. Menos 13 sobre 2 me quedaría. O sea, menos 13 medios, que es menos 6,5. Ese sería mi puntito 2. Mi puntito 2 entonces tendría coordenadas 5 menos 13 medios. Bueno, ahora voy a ir a graficar esos dos puntos que obtuve ahí para poder hacer mi gráfica. Voy a marcar y tengo para el valor 4 menos 10, o sea que por acá estaría. Para el valor 4 de la X menos 10 de la Y. Y para el valor 5 menos 6,5 Menos 6,5. aproximadamente por acá. Ahí va, muy bien. Entonces ahí voy a tener que hacer mi curva que se acerque tanto como pueda a la asíntota horizontal, pero que no la toque,
que después pase por estos dos puntos y se acerque tanto como pueda a la asíntota vertical, pero que tampoco la toque. A ver, intentemos hacer lo posible. Ahí está. Muy bien, entonces más o menos esa sería mi gráfica. ¿Dudas hasta acá? ¿O no hay dudas o se fueron todos? No, profe, no hay No, dudas. profe. En el chat ninguna duda. Bueno. Dominio de L entonces, ya lo calculamos hoy. Dijimos que son todos los reales menos quién. -3. Muy bien. Imagen de L, Todos los reales menos -3. menos 3. -3. muy bien. Conjunto de ceros, acuérdense siempre que la Sería intersección ese con el eje. 0,6. 0,6. Exacto. Eso que yo acabo de marcarles ahí es el conjunto de ceros, siempre. Entonces, voy a marcar acá que es 0,6 periódico. Bien, o lo pongo como fracción 2/3. Conjunto de positividad, De 0,6 a más infinito. ¿les parece que es de 0,6 a más infinito? O sea que yo acá puedo encontrar gráfica positiva donde yo estoy haciendo con el cursor. Es positivo también. A 3 No, sería. sería O de hasta menos la infinito asíntota. a 0,6 periódico. A ver, No, de fíjense que 0,6 a 3 A 3. o ahí antes. 3. está, ahí me gustó. Claro, lo positivo es lo que me queda por acá encima de esto que yo estoy pasándole resaltador. Eso quiere decir que si todo eso me queda por encima del eje X, lo que yo voy a tener que considerar como positivo es eso de ahí, que sería de 2/3 a 3, o de 0,6, como ustedes me están diciendo periódico, a 3. Abierto en ambos. Abierto en 3 porque el 3 es una asíntota, jamás va a ser tocada. Y el 2/3 abierto porque es un 0 o 0,6 periódico. Conjunto de negatividad, Desde menos infinito a 3. No, de menos No, 3 abajo. a 0,6. No. A ver, esperen un poquito, capaz que se guían así. Lo que me queda por debajo del eje X es todo lo que yo estoy marcando con rosa. De menos infinito hasta 0,6. Claro, de menos Unión. 0, de Claro. menos infinito, perdón. Exacto. A 0,6 Unión. periódico, si quieren llamarlo así. Desde 3 Unión Unión. 3 a infinito. más infinito. Exacto. ¿Y ordenada al origen? Menos 0,6. 0,6. Muy bien, menos 0,6 periódico en seis. Entonces, fíjense que cuando ustedes no se acuerdan qué es el conjunto de positividad y negatividad, lo que pueden hacer es colorear con un color lo que ustedes vean que queda por encima del eje X. O sea, le paso color a la parte de la X donde mi función queda por encima de él. Entonces, acá encontramos el conjunto de positividad. Mientras que lo otro que me queda, que es el conjunto de negatividad, le paso otro color, así puedo saber qué es lo que marca del eje X. Entonces, acá tengo todo eso. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Hay alguna manera de saber de antemano el comportamiento de la gráfica? Sí. El comportamiento, vos me decís si es creciente o decreciente, o sea, si está en el primer y en el tercero o en el segundo y el cuarto. Claro, si la gráfica va a estar en los otros cuadrantes, por ejemplo. Sí, hay una forma de hacerlo. Yo no quería dárselas, pero bueno, ya que estamos, vamos a terminar de darlo. No quería darlo no porque no quería que lo sepan, sino que no quería complicarlos. Vieron que la fórmula es f de x igual a ax más b sobre
CX más D. Si yo hago como cruzado el producto A por D y B por C, si A por D es mayor que B por C, significa que es creciente. Entonces, si es creciente, mi gráfica va a vivir en el segundo y en el cuarto. Si hago A por D y B por C y resulta que B por C es mayor que A por D, entonces mi gráfica va a ser decreciente, o sea, esta se dice que crece y esta que decrece. Y entonces cuando sucede que decrece la gráfica, me va a quedar, si tendría las mismas asíntotas que grafiqué ahí arriba, me va a quedar, en vez de vivir en el segundo cuadrante, o sea que corrimos, ¿no? Porque no representa el mismo con el que empezamos, y el cuarto cuadrante me va a quedar en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Eso lo puedo hacer desde la fórmula. Si pasa esto, entonces, si pasa eso, voy a tener esta gráfica. Segundo y cuarto cuadrante porque mi gráfica crece. Pero si pasa esto, entonces voy a tener esto de acá. Fíjense que si nosotros seguiríamos la formulita que teníamos, que es I igual a menos 3x más 2 sobre x menos 3, entonces si hago el producto cruzado me quedaría menos 3 por menos 3 y del otro lado 2 por 1. Menos 3 por menos 3 es 9 y 2 por 1, 2. Por lo tanto me da que A por D es mayor que B por C. Y de esa forma me tendría que haber quedado como la celeste. Y yo voy a mi gráfica y fíjense que me quedó como la celeste, que es creciente. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bueno, me alegro. Voy a dejar de compartir, así los veo un momento. Bueno, quedé con pocos espectadores, eso quiere decir que los aburrí a todos. O bien que no entendieron y huyeron de la clase. Bueno, chicos, ¿entendieron más o menos? ¿Pudieron? Dice, ya que Sí, venimos profe. bien, no hacemos el parcial, me dice Maricel. Bien, Maricel, podría ser Claro, una porque buena vos en un opción. momento dijiste que venían bien. Y ahí te contaron. Pero no, al contrario, confiamos Claro, tanto que los vamos a dejar que demuestren que saben. obviamente, que sean un lujo esos exámenes para corregir.